Bien, la clase del día de hoy es con la parábola, ecuación cartesiana de la parábola. Primero vamos definiendo qué es una parábola. Pues una parábola es el lugar geométrico de los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado foco a una recta con el mismo punto, del mismo plano llamado directriz. En esta gráfica tenemos los elementos de la parábola. La directriz es esta recta que está aquí, paralela al eje Y. Esta curva es una parábola. Hay otras parábolas también. Nosotros habíamos estudiado el año pasado parábolas así. Parábolas así. Estas también son parábolas. Pues aquí vamos a aumentar esta parábola que está así y esta parábola que está así. Hay 4 parábolas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. El vértice, en este caso, aquí está el plano cartesiano. Este es el eje Y. Este es el eje X. El vértice se encuentra aquí. Hay un punto llamado foco, es uno de los elementos de la parábola. Esta recta que une cualquier punto del plano que pasa por el foco, uniendo 2 puntos de la parábola pasando por el foco, se llama cuerda focal. La perpendicular al eje de simetría, porque en este caso el eje X es el eje de simetría, divide la parábola en 2 partes. La perpendicular que topa 2 puntos de la parábola y que pasa por el foco y que aquí forma un ángulo de 90 se llama lado recto. Y la distancia que está entre la directriz, esta y el foco, se llama parámetro. De aquí hasta acá más o menos se llama parámetro. ¿Qué más? La recta que une 2 puntos del plano sin que pase por el foco se llama cuerda. Esos son los elementos de la parábola. Vamos a definirlos cada uno de ellos. Están aquí también, ya los he definido. El foco es un punto fijo. La directriz también es una recta fija que se encuentra detrás del vértice. El eje es la recta que divide la parábola en 2 partes iguales. En este caso, el eje X es el eje de simetría. Parámetro es la distancia entre el foco y el punto más próximo a la directriz. Lo que les dije es entre el foco y la directriz. Ahora, del signo del parámetro depende la concavidad de las parábolas. Es como recién les estaba diciendo que hay parábolas que son cóncavas hacia arriba. En este caso, el eje de simetría es el eje Y. Vendría a ser el eje de simetría este de aquí. ¿Ya? El parámetro, ¿cómo funciona el parámetro aquí? Si el parámetro es positivo, pues la parábola está cóncava hacia arriba. Si el parámetro es negativo, la parábola va a estar cóncava hacia abajo. Este es con el eje de simetría Y. ¿Ya? Ahora, cuando el eje de simetría es X, en el caso de esta, este es el eje de simetría X. Si el parámetro es positivo en esta, la parábola es cóncava para la derecha. Pero si el parámetro es negativo, la parábola es cóncava hacia la izquierda. Así. ¿Ya? Entonces, de los signos del parámetro depende la concavidad hacia donde se dirigen las parábolas. Ya dije que con eje de simetría Y sucede estas parábolas y con el eje de simetría X sucede estas parábolas que son horizontales. ¿Sí? Bueno. Veamos qué más hay. Vértice es el punto de intersección entre el eje y la parábola. Este es el vértice. Distancia focal es la distancia entre el vértice y el foco. Eso se llama distancia focal. Y lado recto es lo que les dije que pasaba por el foco y es perpendicular al eje. Su distancia o su dimensión es igual a 2 veces el parámetro. Y quiere decir que la medida del lado recto es 2 veces el parámetro. La distancia que hay del foco
a la directriz es un parámetro, entonces quiere decir que el lado recto es 2 veces el parámetro. Ahora la distancia focal. La distancia focal es de aquí para acá, es la mitad del parámetro. Entonces, en el caso, si el parámetro midiera 8, la distancia focal es 4 y el lado recto es 16. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos. Vamos a hacerlo nosotros también acá para ir ya. Estas son ecuaciones canónicas con el eje de simetría X. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer con el eje de simetría X, calcular la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco. Vamos a ponerle que el foco es igual a menos 3, 0. ¿Ya? Entonces, como aquí nos dice, las coordenadas del vértice son 0, 0, las coordenadas del foco son P, 0, la directriz es igual a X o igual a menos P, el lado recto igual a 4P. Lo que vamos a encontrar es esta ecuación. Y de una vez los elementos también que faltan. Aquí estoy. Entonces, primero que nada, veamos, voy a insertar aquí un cuadro. Vértice, ¿cuál es el vértice primero? A ver. Si dice que pasa por el origen, el vértice es el punto 0, 0. Hay otra cosa que nosotros ya tenemos aquí y es el foco. Entonces, foco. El foco en este caso es menos 3, 0. Ya. Y como el foco tiene las coordenadas P0, quiere decir que el parámetro P, es igual a menos 3. Con esto también sacamos la ecuación directriz. La ecuación directriz es X igual a menos P. La directriz es X es igual a menos P. Entonces, si X es igual a menos P, quiere decir que es igual a menos 3, ¿verdad? Y esto es igual a 3. Quiere decir que la directriz es X igual a 3. ¿Qué otra cosa podemos sacar aquí? ¿Ya? La distancia focal también podemos de una vez decir cuál es, de 0 a 3 o a menos 3. La distancia es 3. La distancia focal es igual a 3. ¿Ya? Ahora, ¿cuál será el parámetro? El parámetro es 2 veces, ¿no es cierto? Parámetro. El parámetro ya, el parámetro es igual a 2 veces la distancia focal, entonces sería 6. O 2 veces P. Ahora, ¿qué más podríamos decir aquí? Ah, falta el lado recto. Lado recto. Nos dice que el lado recto es igual al valor absoluto de 4P. Entonces, si es 4P, quiere decir entonces que esto es igual
al valor absoluto de 4 por menos 3, que sería menos 12. Y esto es igual a 12. A ver, aquí hay un ratito. El lado recto debe medir 12. Listo. Ahora, ¿cuál es su ecuación? Veamos. Si esta es la ecuación que tenemos que sacar, entonces saquemos su ecuación. Tendríamos y cuadrado. Un ratico. Y cuadrado es igual a 4 por el valor de P, que es menos 3x. Igual a menos 12x. ¿Ya? Tendríamos menos 12x. Nos vamos a graficar esto en el GeoGebra. A ver, vamos aquí a sacar esto. El plano está en 3D. Vamos a sacarlo en 2D. Ya. Listo, vamos a ingresar aquí nuestra ecuación. El y cuadrado es igual a menos 12. Ahí tenemos nuestra parábola. Veamos dónde podemos poner cuadrículas. Ahí. Ya, ubiquemos el foco. El foco tenía las coordenadas menos 3, 0. Ya. Pongamos más o menos por ahí para poder. La directriz era x es igual a 3. Esa es la recta directriz, la que está acá atrás. El vértice sabemos que está aquí. Este es el vértice. Vamos a trazar un segmento. De aquí pasa por el foco y llega hasta acá. Este sería el lado recto. Ahora la distancia que hay del foco a la directriz se llama parámetro. Hasta aquí se llama parámetro. La distancia que hay de aquí hasta acá se llama distancia focal. Ahora sí, vamos a tomar las medidas. Dijimos que el lado recto era el doble de la distancia focal. Entonces vamos a tomar de aquí hasta acá, o 2 veces el parámetro. Entonces, de aquí a acá mide 3. El parámetro es el doble de esta distancia. Entonces aquí debe haber 6. Sí, efectivamente hay 6.
Ahora el lado recto es el doble del parámetro, entonces acá debe haber 12. Sí, efectivamente hay 12. ¿Ya? Como pueden mirar. De aquí a acá, esta distancia focal de aquí, el parámetro es el doble de esto. Y el lado recto es el doble del parámetro. Eso nunca se olvide. Ahora sí, vamos a ponerle nombres a esto. Parámetro. Distancia focal. Y esto de aquí es lado recto. Ya este es un lado recto. Y esta de aquí fue la función y cuadrado igual a menos 12x. ¿Ok? Ya, ahí está nuestro ejercicio. Ahora vamos a hacer otra con el eje de simetría en Y, ¿sí? Porque este es eje de simetría X. Entonces miren que el eje de simetría está en el eje X. Entonces acá vamos a hacer otro con eje de simetría Y. El eje de simetría Y, la ecuación canónica lleva esto. Pues los puntos solamente cambian las coordenadas del foco, que ya no es P0, sino 0P. Y la directriz ya no es X igual a menos P, sino Y igual a menos P. El resto todo es igual. Vamos a hacer un ejemplo. Ya, el foco ya va a cambiar. Aquí va a ser 0 la primera coordenada. Y vamos a ponerle 4 el foco arriba. Entonces vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo acá. El vértice es 0, 0. Aquí va a cambiar. La primera coordenada es 0 y la segunda es 4. Aquí P va a valer 4. La directriz ya no es X, sino Y. Y es igual a menos P. Entonces aquí en este caso Y es igual a menos 4.
La distancia focal, pues del vértice hasta 4, va a ser 4. El parámetro es el doble del foco, entonces aquí va a ser 8. El lado recto va a ser 4p, 4 por 4 va a ser 16. Valor absoluto de 16 es 16. Aquí cambia la ecuación y va a ser x cuadrado igual a 4py. Eso es lo único que cambia. Entonces aquí vamos a poner x al cuadrado igual 4 vale p y aquí es y. Y aquí nos va a dar x cuadrado es igual a 16y. ¿Ya? Y ahora sí nos vamos a graficar. Ya. Es x cuadrado es igual a 16y. Ya, es bastante abierta. Vamos a tratar de esto para poderla apreciar un poquito mejor, ponerle el eje X un poquito a escala de 2. Eso nos va a permitir apreciar mejor esta parábola. Ahora sí, vamos aquí a ubicar el foco. La directriz también podría ser. La directriz va a ser y igual a menos 4. El foco es el punto 0,4. Entonces quiere decir que aquí el lado recto viene desde aquí, pasa por el foco y viene acá. Ese es el lado recto. La distancia focal viene de aquí hasta acá. Y el parámetro va a ser así, de aquí hasta acá. Parámetro, distancia focal, lado recto. Ahora veamos cuánto mide esto de aquí, pues va a medir 4, ¿no? Ya se mira que mide 4. Entonces, esta distancia mide 4. Excelente. Ahora esta distancia debe medir 8. Ya, mide 8 exacto. Y acá debe medir 16. Ahí está, mide 16. Ahí. Ya, vamos poniendo nombres. Esta de aquí, esta recta es la directriz. Directriz. ¿Ya? Y esta directriz era y igual a menos 4. ¿Ya? Esto de acá es el lado, perdón, el parámetro. Esto de aquí se llama lado recto. Esto de aquí se llama, este de aquí se llama foco. Este puntito se llama foco. Sin olvidarse que este punto de acá se llama vértice. Ya, esto de aquí se llama distancia focal. Al rato se queda esto, pero nada.
un ratito. Ya está ahí la distancia focal. Bueno, yo creo que son todos los elementos. Ya, listo.